Bienvenidos nuevamente. Continuamos con nuestro ciclo de encuentros semanales. Pequeñas cápsulas de sabiduría que llegan a nosotros a través de los textos sagrados, en este caso principalmente de la tradición Vaishnava, la tradición védica más amplia, de ciertos textos más específicos al Gaudiya Vaishnavismo, pero otros textos mucho más amplios, como uno que vamos a estar citando hoy. Y de ese lugar intentando seguir explorando, seguir redescubriendo, seguir encontrando gemas valiosas en diferentes rincones inesperados que tienen una lección muy urgente y muy importante para darnos el día de hoy. Y no solamente el día de hoy, ojalá, sino que estas sean lecciones que podemos incorporar para no solo justificar nuestra existencia y dar sentido a nuestro día hoy, sino que esto genere un efecto cumulativo en donde vamos nutriéndonos y reforzándonos más y más al alimentarnos de sabiduría, al entrar en contacto con el mundo de lo sagrado, ¿no? Los textos sagrados, las escrituras reveladas, como decimos siempre, no son un mero libro no son un mensaje estático, sino extático, dinámico, en constante movimiento, crecimiento, evolución, ya que siempre hay alguien detrás de ese mensaje. Todo esto es personal, radicalmente personal. El personalismo radical nos enseña que siempre hay una persona detrás de todo. Aquí de la misma manera, no es algo unidireccional, donde yo leo el libro, sino que el mensaje me está diciendo algo a mí, yo estoy escuchando y cómo yo respondo a eso, ida y vuelta. Es un constante diálogo, una constante conversación y es una constante escucha. Estudiar las escrituras es una forma de Shravanam. Shravanam significa escuchar acerca de Krishna o escuchar. Shravanam significa escuchar. Escuchar significa tanto. Aprender a escuchar, aprender a estar presentes, aprender a prestar atención. Y entre otras cosas, abordar el mensaje revelado. Sonidos impresos en una hoja es una forma de escucha también. Recibir impacto sonoro, lo más sutil y lo más poderoso que existe, siempre y cuando tengamos una disposición de apertura, de indagación abierta y de disposición a ser transformados por la sabiduría. La sabiduría está allí para invitarnos a una transformación. Esto no tiene nada que ver con información, esto no tiene nada que ver con acumular datos. No tiene que ver con una curiosidad intelectual, no tiene que ver con memorizarme algo para luego repetirlo y quedar bien parado ante mi grupo social y demostrarles a otros cómo sé un montón de cosas que los demás no conocen. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con transformación. Si esta información, si este conocimiento, si este jnana no se transforma en vijnana, un conocimiento realizado, en sabiduría, ¿no? De la información no vamos a la transformación. Probablemente podemos incluso terminar utilizando todo este mensaje como una forma de evasión espiritual, como una forma de escape, como una forma de justificar lo injustificable. No es la idea. Así que dicho eso, vamos al texto de hoy. Es un texto que proviene de una escritura muy antigua llamada Satapatha Brahmana 10.5.2.20 y que es citado en el Priti Sandarbha de Sri Jiva Goswami, Anucheda 51. Entonces, esa es una breve línea, como pueden ver. Dice, Yat Yata, Yatu Pashati Tadiva Bhavanti. Una especie de sutra, básicamente. Y la traducción de esta línea es, uno verdaderamente se convierte en aquello en lo que medita. Uno verdaderamente se convierte en aquello en lo que medita. Yata, Yato Upashate Tadiva Bhavanti. Bhavanti significa uno se convierte, como el verso del Bhagavad Gita, capítulo 8. Yam vapishmaram bhavam. Yam yapishmaram bhavam tyayatyante kalevaram tam tame vaiti kauntiya sadatat bhava bhavitaha. Aquí bhavanti. La palabra bhava implica convertirse, alcanzar un determinado estado de existencia. ¿Qué significa esto? ¿No? Uno se convierte en aquello en lo que uno medita o en aquello que uno está adorando. La palabra upashate está aquí, que implica adoración, upasana, ¿no? Interesantemente la palabra upasana se traduce muchas veces como adoración y muchas veces terminamos, ¿cómo decirlo?
siendo reduccionistas y limitando el significado de una palabra a cierta expresión de esa palabra. Entonces, por adoración únicamente pensamos a alguien realizando un arte en el altar, ofreciendo un incienso a la deidad o algo así. Eso es adoración, nada más. Pero upasana, ¿no? Significa upa-asana. Upa-asana. Asana significa sentarse. Upa significa cerca. Similarmente a Upanishad, sentarse cerca, escuchar atentamente. Upasana significa sentarme cerca, ¿no? Entonces tiene que ser una práctica en donde se genera una cercanía, una aproximación al objeto de mi afecto, digámoslo así. Entonces, verdadera adoración, porque muchas veces adoración es concebido como algo en donde se establece una clara distancia, en donde yo adoro con cierto quizás temor y reverencia al objeto de mi adoración. Y eso es upasana, pero el significado de la palabra upasana es upa-asana, sentarme cerca. Entonces, es algo que promueve más y más cercanía, intimidad, dulzura. Srila Prabhupada, cuando él traduce el verso 4:34, el Bhagavad Gita diría Tat vidi pranipatena. Lo traduce como acércate a un maestro espiritual, hablando de cercanía. Pero la palabra pranipat significa ríndete, sharanagati, ríndete ante un guru genuino. Pero Prabhupada lo traduce como acércate, indicando verdadera cercanía es en términos de rendición interna. Verdadera cercanía no es una mera proximidad física para la foto, para sacarme una selfie. Yo puedo acercarme al Guru, puedo acercarme a Krishna en términos de disposición interna, dedicación interna. Y eso es upasana, eso es adoración. Entonces este verso está hablando de upasana. Yata yato upasate. Tat eva bhavanti. Entonces, aquello que yo adoro o aquello en lo que medito, otra manera de traducir adorar es meditar, porque si, de vuelta, la adoración en nuestro caso en particular, en la escuela del bhakti, en la escuela del amor divino, adorar implica amar. El amor divino es la adoración última. Bhakti es el archana final, pongámoslo de esa manera. La forma última de archana, de puja, de adoración, es bhakti, es amor. Entonces, y eso implica meditación, no una meditación formal, una meditación fría, sino una absorción natural. Smarta Vyasatam Vishnur, Vishmarta Vyanajatuchi. Siempre recuerda a Krishna, nunca olvides a Krishna. Cuando alguien ama a alguien, uno siempre va a estar meditando en esa persona. Ni siquiera va a pensar, me voy a poner a meditar. Es algo natural. Se lema el Bhagavatam, ¿cierto? Satyam Param Dimahi. Dimahi significa meditemos, es una palabra en plural, es una invitación colectiva a ocuparnos en meditar en Satyam Param, la verdad suprema. ¿Cuál es la verdad suprema? Obviamente uno podría decir Krishna. Ese verso habla de Krishna, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pero también Satyam Param significa amor. La verdad suprema es el amor. Y obviamente Krishna es Dios enamorado al máximo. Entonces, y eso implica Dimahi. La forma más considerable de meditación tiene que ver con el amor. Entonces, uno verdaderamente se convierte en aquello en lo que medita. En otras palabras, y esto no se limita necesariamente a una práctica espiritual. Obviamente se puede aplicar una práctica espiritual y de acuerdo al Ishtadev que uno tenga, al Prayojan que uno tenga, la meta en la vida que uno tenga, la forma, la divinidad que uno adore, a través del sadhana, uno va cultivando una relación, una proyección y un sentido del ser, y uno se convierte en eso, no porque uno se convierta en Krishna, o no porque si uno en Raga Nuga Bhakti esté siguiendo el humor de alguno de los Brajavasis, de los devotos de Krishna en Vrindavan, no significa que uno se va a volver Rupa Manjari, se va a volver Subal Sakha, ¿no? Pero uno se convierte en aquello en el sentido que uno termina personificando un tipo de amor que se asemeja al objeto de la meditación de uno. A esto nos estamos refiriendo. Nos está hablando aquí de un tipo de fundición impersonal en donde yo me vuelvo Dios, en donde yo me vuelvo uno de los Nitya Siddhas, Nitya Parikarsa Bhagavan, de los asociados eternos. Pero también este verso se aplica a alguien que no se ocupa en una adoración devocional, una práctica espiritual, pero que de todas maneras está adorando a alguien, está meditando en alguien. Alguien puede ser absolutamente ateo, pero todos tenemos nuestro objeto de veneración, todos tenemos nuestros referentes, todos tenemos nuestras celebridades, nuestras estrellas de rock, nuestros políticos favoritos, nuestros actores predilectos, lo que fuere.
uno mismo, arrogantemente uno se puede ver de esa manera. Entonces, de acuerdo, en otras palabras, de acuerdo a lo que yo pongo en el altar, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a lo que yo pongo por encima mío, de acuerdo a lo que yo admiro, en eso me convierto. En otras palabras, intento ir allí, intento emular eso, intento imitar eso, como uno ve, no sé, niños adolescentes que se visten de cierta manera, de acuerdo a cómo se viste su estrella de rock favorita, tantas cosas por el estilo, ¿no? Donde aquello en lo que meditamos terminamos convirtiéndonos. Terminamos, incluso si estamos muy cerca de una persona, no es que nos volvemos la persona, pero en parte nos volvemos la persona, porque terminamos adquiriendo manerismo de esa persona, terminamos siendo afectados, no necesariamente para mal, por la psicología de esa persona. Y muchas veces por eso le tenemos tanto miedo al amor, como Carl Rogers diría, ¿no? Le tenemos terror al amor, porque eso implica abrirnos y ser transformados por la otra persona. Escuchar al otro implica disponerme a que lo que el otro tenga para decir o para darme entre en mí, si yo realmente me abro, y eso altere mi constitución, por decirlo así, me convierta en alguien más, que es la idea. Pero muchas veces le tenemos terror al cambio, aunque es lo que más necesitamos. Entonces, el punto es ese, ¿no? También nos convertimos en el otro en muchos aspectos. Cuando elegimos entablar intimidad con alguien, nos convertimos en la otra persona. Y de ese lugar las escrituras previenen cuidarnos de con quién nos asociamos. No por volvernos exclusivistas o discriminativos en un sentido negativo, sino simplemente porque en la medida en que trabamos una relación cercana con alguien, eso comienza a afectarnos, a influenciarnos, para bien o para mal, dependiendo en qué circunstancia estamos. Por eso uno tiene que ser muy cuidadoso con cuáles son aquellas portales a los que abro y a los que me permito entrar y que les permito entrar en mi vida y que van a influenciarme como Tatashta Shakti, como energía marginal. Somos, en las palabras de Siddhar Maharaj, un producto del entorno. Entonces también yo diría esta línea invita a responsabilizarnos básicamente. Es una enseñanza profunda de responsabilidad. En otras palabras, si no te gusta quién eres, en un sentido quién eres es un subproducto de aquello en lo que estás meditando, de aquello en lo que estás adorando, de aquello en lo que estás emulando, de aquellos ideales o personas que estás poniendo en tu altar. Y tú te estás de alguna manera convirtiendo en eso. ¿No? Si eso no es, si no te gustas a ti mismo en ese sentido, si no estás en una situación que te resulta dignificante, probablemente es una invitación entonces a repasar cuáles son los valores que tengo en mi vida, cuáles son los ideales. Porque uno ha de ser juzgado por su ideal, Srilasiddhar Maharaj diría. ¿No? Un ideal lo es todo, el ideal lo es todo, diría Srilasiddhar Maharaj. Incluso si estamos lejos de ese ideal. Pero si tengo un ideal genuino y noble y probablemente muy elevado y muy profundo y no tan fácil de alcanzar, pero si sinceramente tengo ese ideal, yo he de ser visto en términos de ese ideal. Así es como Krishna nos está observando. No tanto por quién fuimos en el pasado, no tanto por quién somos en el presente, doble alivio, sino por nuestro ideal, por todo aquello en lo que nos queremos convertir. Por lo tanto, es importante que tengamos un ideal, ojalá profundo, claro, ejemplar, dignificante, me gusta esa palabra, dignificante, que nuestros ideales, que nuestras metas, proyecciones, corto, mediano, largo plazo, sean lo más dignificantes posibles y que podamos estar rodeados en nuestra vida de personas que personifican, que encarnan lo dignificante de esos ideales. ¿Por qué? Porque en última instancia, yata yatupashate tadiva bhavanti. Nos vamos verdaderamente, Eva significa ciertamente nos vamos a convertir en aquello en lo que meditamos, en aquello que tenemos, en un plano de admiración. Así que quedémonos aquí con esa meditación, con esta reflexión, con esta enseñanza que por gracia divina se nos ha entregado hoy y que los textos revelados nos están regalando. Tratemos de entablar una conexión personal con esta enseñanza. Tratemos de entablar por unos momentos, luego que esta transmisión termina, podemos permanecer unos minutos en silencio, tratando de ahondar más profundo. ¿Cómo este verso me está hablando a mí? ¿Qué me está queriendo decir? Y cómo yo responder a eso. Escuchar profundamente, aceptar la invitación a cambiar, a mejorar, preguntarme en qué estoy meditando,
qué se encuentra en mi altar interno, cuáles son los valores que admiro y qué puedo hacer para internalizar eso más y más de manera que todo ello se vuelva más y más dignificante. Muchas gracias nuevamente. Siempre un gusto poder tener la chance de servir y de tratar de honrar debidamente, ojalá, este mensaje, este contenido tan profundo, tan inacabable. Nos estamos viendo la próxima semana para un nuevo encuentro, un nuevo compartir.